En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de la Cámara y en colaboración con HP e Intel, junto a MCB, distribuidor oficial de HP para la Comunidad de Madrid, hemos organizado esta jornada titulada HP e Intel, cómo abordar la renovación del puesto de trabajo en la PYME con equipos preparados para IA. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Alfonso Bordiú Barreda, que es socio fundador y CEO de MCB Informática, con más de 40 años de experiencia en el sector tecnológico, especializado en dirección estratégica, desarrollo de negocio y transformación digital. Tiene una trayectoria consolidada liderando equipos y proyectos innovadores con enfoque en resultados. Y también tenemos compartiendo con nosotros al experto José Luis Díez Torres, HP Education Ambassador en Intel Tech Specialists, con más de 20 años de experiencia en formación tecnológica y más de 12.000 profesionales formados en tecnologías HP. Pues nada, una vez hecha la presentación, podéis empezar cuando Muy queráis. bien. Muchas gracias, Mar, por la introducción y muchas gracias a todos los participantes por asistir a este interesante webinar de la mano de HP y de MCB Informática. Y, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Madrid por facilitarnos el espacio. Mi nombre es Muchas Alfonso gracias. Bordió. Mi nombre es Alfonso Bordió y soy el CEO de MCB Informática. Para los que no nos conocéis, MCB Informática es una empresa que nació en 1998, por lo que ya llevamos pues una trayectoria de 38 años. En el transcurso de todos estos años, hemos colaborado activamente a introducir, distribuir y mantener las distintas tecnologías que durante este periodo de tiempo se han ido desarrollando en el sector. Son muchas las razones por las que MCB es partner de HP, pero principalmente distinguiría estas tres o resaltaría estas tres. Por su imagen de marca, HP es un referente de calidad a nivel mundial y aunque distribuye y comercializa distintas gamas de producto, todas ellas están estéticamente bien acabadas con componentes y materiales que garantizan esta calidad. Por su liderazgo, HP siempre ha estado y está entre las primeras posiciones del cuadro mágico de Gartner y de los informes de IDC. Y por su capacidad de innovación, HP es una empresa de tecnología que se ha caracterizado por su fuerte mentalidad innovadora, fomentando la investigación y desarrollo de software para todos los productos, así como para dotarlos de una capa de seguridad que tan importante es hoy en día, en la que la inmensa mayoría de las transacciones comerciales se hacen en línea y también, por supuesto, por la creación del firmware que arropa sus productos para que sean más gestionables y más inteligentes. También hay que resaltar los servicios y soluciones de inteligencia artificial en los que ahora se encuentra volcada. En este espacio abierto en el que os invitamos a la participación, vamos a hablar de cuáles son los signos que nos van a hacer entender cuándo un equipo está llegando a cumplir su ciclo de vida útil y cómo la renovación tecnológica puede facilitar que un equipamiento esté mejor preparado y adaptado para el trabajo moderno. Todos los empresarios deseamos que nuestros trabajadores sean lo más eficientes posibles, que optimicen sus tiempos, que aporten verdadero valor a la empresa. Pues bien, para ello se necesitan herramientas que hagan realidad estas habilidades. Y como ya nos ha anunciado Mar, hoy nos encontramos con la presencia de José Luis, consultor en HP y especialista en inteligencia artificial, que nos va a introducir en todos estos conceptos. Adelante, José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todos. Buenos días. Y nada, en los próximos 32 minutos voy a intentar trasladaros los mensajes que estábamos hablando y por las que os ha convocado Cámara de Comercio aquí, a quien agradezco la invitación. Como decía antes Alfonso, soy Education Ambassador y básicamente la cuestión de la que vamos a hablar ahora es de cómo resolver el problema de la productividad, de cómo resolver ese día a día que, como decía Einstein, pues no vamos a poder resolver de la misma forma que hemos pensado hasta ahora, que hemos creado el problema que tenemos, ¿no? Y utilizo siempre mi avatar porque no me gusta esto de las imágenes en Internet, porque ya sabéis que hay riesgos de deepfake, de suplantación, etcétera. Entonces me he creado este avatar que veis ahí de
iniciales José Luis y mis apellidos, el 1 y el 0, para poder trasladaros una serie de mensajes que son importantes de cara a la renovación del puesto de trabajo. Entonces, imagino que todos conocéis y os vais a preguntar con vuestros equipos, con vuestros departamentos de compras, de IT, si merece la pena actualizar los PCs ahora. Y la situación es importante y que no es coyuntural, sino que, perdón, que no es puntual, sino que es coyuntural y va a durar casi 2 años, es que hay muy poquita oferta y mucha demanda. ¿El por qué ocurre esto? Pues lo vais a ver a continuación. La cadena de suministro en el entorno de la tecnología se produce a partir de estos círculos que veis que le llamamos obleas, hechas de silicio. Y son las mismas obleas las que se utilizan para fabricar procesadores, memorias, semiconductores, chips, eh, discos duros de estado sólido, todo se fabrica en el mismo entorno. ¿Qué ocurre? Pues que desde finales del año pasado, principios de los hiperescalares, que es como se denomina en el sector de tecnología a Google, OpenAI, Anthropic, Perplexity, Microsoft, Amazon, han adquirido por adelantado la producción de 2 años a futuro y la han pagado por adelantado. Pues imaginaos si un proveedor de lo que queramos compra la mitad de la producción del mercado de una materia prima y la retira del mercado. ¿Qué va a ocurrir automáticamente? Problemas de suministro e incremento de precio por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, eso que os estoy comentando, ya lo estamos experimentando mes a mes desde hace aproximadamente principios de enero. Y aunque para precios, con quien tenéis que hablar es con Alfonso, que es nuestro distribuidor, porque HP no vende directamente, lo que vais a encontraros es que se ha producido una situación perfecta en las cuales a finales del año 2023, principios del 2024, muchos de los fabricantes que se dedicaban a hacer memorias de bajo coste se retiraron del mercado y se empezaron a producir memorias de alto rendimiento para centros de datos, de forma que cada vez había menos memorias. Y además, los fabricantes de, sobre todo de discos duros de estado sólido, también hicieron lo mismo y se dedicaron a eso. A esto se suma las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, en las cuales China impone una serie de restricciones en la producción de imanes de neodimio que se utilizan para los discos duros mecánicos, que por ejemplo se siguen usando para temas de videovigilancia, para la grabación de cámaras de seguridad, para grandes volúmenes de datos que no requieren mucha velocidad. Y los precios se están incrementando un 10% mensual, con incluso incrementos de precio de mes a mes en el mercado de los servidores de nuestra empresa antiguamente hermana, Hewlett Packard Enterprise, de hasta un 50%. ¿Esto por qué ha ocurrido? Porque fundamentalmente las memorias que utilizan los centros de datos son exactamente las mismas que utilizan los servidores que tenemos en nuestros centros de datos de empresa mediana, pequeña, y las memorias que se utilizan para portátiles y estaciones de trabajo. Entonces, esto es el proyecto Stargate, que si no lo conocéis, no es una serie de las del canal de ciencia ficción. El proyecto Stargate, lo vais a ver aquí a continuación, es la construcción por parte de OpenAI con financiación de SoftBank de aproximadamente 37 centros del tamaño que estáis viendo. Y cada centro de inteligencia artificial de esos 37, para que os deis una idea de los niveles de consumo y de utilización de energía, requiere la potencia de 7 reactores nucleares, porque es la única forma de darle potencia a estos centros de datos. Por eso han precomprado la memoria, para asegurarse que mientras las están construyendo en distintas partes de Estados Unidos, van a poder tener memoria que instalar en los entornos de los CPDs a medida que estos dispositivos estén desarrollados. Y a todo esto, ¿qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de la renovación del puesto de trabajo? Esto nos espera en las perspectivas de mercado consultadas, que he consultado más de 40 fuentes de información disponibles. No se espera una reducción de este incremento de precios hasta finales del 2027. Es decir, todo lo que no sea comprar ahora de forma anticipada y correctamente ubicada va a sufrir una subida puntual y escalada, ¿vale?, en los próximos meses, de forma que un equipo puede llegar a costar hasta el doble de lo que costaba un año antes. Entonces, el mensaje es muy simple. Con lo que os voy a contar ahora a continuación, determinad no ya la renovación por modas ni ningún tipo de elemento, sino aquello que es crítico para vuestras empresas, aquellos elementos donde necesitáis
y que puedan trabajar y sabéis que están dando problemas de pantallazos azules o que tienen un sistema operativo obsoleto o que se pueden beneficiar de un mayor rendimiento y por eso facturar más, porque al final esto no es más que una herramienta para incrementar la facturación o reducir los costes, son los primeros que debemos renovar. Y si nos esperamos a ver qué pasa en el mercado, pues os lo puede decir Alfonso, que desde el mes de enero a el mes de abril en el que nos encontramos ha habido subidas en determinados elementos de en torno del 40% en todos los fabricantes, a todos los niveles. Por eso os he dejado aquí el código QR de un artículo que he escrito en el blog, por si lo queréis pasar a vuestros responsables de compras, donde están pues un artículo mucho más extenso, analizados todo el mercado, desde los PCs hasta los servidores de todos los tamaños. Y una vez dicho esta situación que hay en la producción, simplemente entrar en cómo determinar la renovación de esos puestos de trabajo. La ecuación es sencilla. Hay dos razones por las que renovar un puesto de trabajo. Bien, porque no hacemos nuestro trabajo adecuadamente o bien porque haciéndolo nos lleva tanto tiempo que nos desespera y genera una frustración. ¿Dónde se produce la mayor frustración? Siempre va a ocurrir en el área de aquellas personas que pasan tiempo fuera de un puesto de trabajo fijo en una silla. Porque aquellos que nos movemos, los trabajadores híbridos, lo primero que necesitamos es que haya batería en los dispositivos. Todos habéis visto cómo a medida que hemos ido renovando equipos desde la pandemia, las promesas de incrementos de batería pues iban las 4, las 5, las 6 horas, no mucho más allá de ahí. Y pasados los primeros años, sobre todo los 2 años de uso, la duración de la batería pues se suele quedar en torno a las 3, 4 horas, una cosa así. Entonces, si tenemos usuarios, trabajadores que son críticos para nuestra organización y que se mueven fuera de un puesto definitivo, lo que os voy a contar ahora, que es los IAPCs, son importantes. Pero el otro es el diferencial. Y si algo diferencia a HP es que hacemos los equipos más seguros del mundo. De forma que, aunque estemos fuera de las oficinas, podemos garantizar que nuestros datos, los datos de nuestra empresa, no se pierden en nuestro entorno. Pero veamos cuál es el tipo de entorno al que creo que nos enfrentamos todos. ¿Vale? Voy a poneros un pequeño vídeo a continuación, que lo voy a optimizar para poder compartiros el sonido y que lo escuchéis y que además no se vea excesivamente lento. We're all busy. Busy taking notes and busy making notes and busy turning long-winded summaries into something a little more digestible, please. Ballpoint. Busy working overtime to figure out how to track your time. And busy eating lunch. No time. Busy with KPIs and TBDs and CCI and GLCs. And don't forget your FYIs by EOD. I'm busy with that meeting about the upcoming meeting regarding last week's meeting. Busy buffering. Busy calling IT, busy emailing IT, and you know what? I'll just go to IT. Busy optimizing, synthesizing, onboarding, offloading. We're all just so damn busy. Pues, imagino que, aunque lo hayamos exagerado un poco, todos os podréis más o menos identificar con las situaciones que habéis visto que estaba indicando. Voy a volver a quitar el optimizar para que veáis bien la pantalla. Y a veces se nos olvida que trabajar no es reunirse. Trabajar es conseguir los objetivos de la empresa. Trabajar es conseguir convencer a alguien para que compre tu producto o comprarle a alguien tu producto para vender un servicio. Entonces, HP ha hecho durante el año pasado un estudio de más de 30.000 entrevistas por todo el mundo, Europa incluida, donde hemos creado una especie de índice de la satisfacción de los empleados con su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que hemos visto en este índice? Pues fundamentalmente, por un lado, y es que el trabajo no funciona. Solo el 20% de los encuestados manifiestan tener una relación saludable con el trabajo. Y cuando decimos una relación saludable, no es que seamos súper felices, porque al final nadie trabaja, salvo como dijeron en la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, sino que trabajamos porque tenemos que hacerlo, ¿vale? Para poder ganarnos nuestro pan. Lo que hablamos de un entorno saludable es que puedas hacer tu trabajo con una cierta conciliación y que además el hacer el trabajo no genere una mayor frustración o ansiedad. Bueno, creo que todos los que habéis hecho una videoconferencia sabéis lo que ocurre cuando no te conectas, no se ve la cámara, no se escucha, empiezas aquello de se me oye. Todo eso genera ansiedad.
El 41% de la gente se encuentra ya en la zona crítica y además esto ha subido desde el año 2024 ahí. Evidentemente, en ONG, en HP no somos una empresa de yoga, no nos dedicamos a hacer que la gente viva en un entorno zen, sino que lo que buscamos es que en las empresas podemos controlar el 85% de la relación de nuestros empleados con nuestro trabajo. Podemos ayudarles a que ese entorno de trabajo híbrido funcione mejor, porque cuando las empresas se encuentran en la zona saludable, casualmente las empresas con zonas saludables tienen mejores rendimientos económicos que otras empresas de su entorno, de su sector, que se encuentran en la zona crítica o en la zona de vigilancia. Por tanto, la tecnología nos va a permitir duplicar la productividad e incluso multiplicar por 5 esa productividad porque la plantilla ve que la empresa se preocupa de sus trabajadores, porque le pone dispositivos que permiten hacer el trabajo en menos tiempo. Por supuesto, la IA está en el top de todos los deseos de los trabajadores, pero ya os aviso, ya hago spoiler, de que el día 30 haremos un seminario, invitados también por la Cámara y por MCB, en la que contaremos cuáles son las ventajas y las desventajas de la IA en el puesto de trabajo y de los riesgos que conllevan para las empresas un uso no controlado de esas herramientas de IA y alternativas seguras para poder hacerlo. Y luego, además, a toda esta ecuación de la relación con el puesto de trabajo nos encontramos con que los nuevos trabajadores de la Gen Z, eh, ya no los millennials, sino Gen Z, si no les sienten que su empresa les pone los medios adecuados, se cambian de empresa. No tienen ese sentido de fidelidad que quizá los que somos generación X o boomers teníamos por una empresa en la que has creado tu relación con lo que es tu entorno y tu mundo laboral. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que estamos viendo es que esas necesidades que posteriormente os enseñaba de dónde hago el trabajo, qué es lo que hago y cómo lo quiero hacer, con qué nivel de seguridad, en el entorno híbrido cambian, porque tenemos que relacionar a personas con espacios. Tenemos que tener entornos de relación. No es lo mismo encontrarte solo, como yo estoy ahora en mi despacho, en mi casa, donde estoy transmitiendo a vosotros ese entorno, pero tengo un par de gatos al lado que de vez en cuando les dan por maullar o hacer ruido. O puede ver una obra. Pues tengo una cámara con tecnología de HP Poly que me permite que incluso si hay ruidos en medio de la reunión, ¿vale? Habéis visto que no lo he hecho de broma y creo que no habéis escuchado absolutamente nada de las palmadas que he dado. Eso es tecnología transparente. Eso permite que yo pueda transmitiros a vosotros este webinar sin que haya ningún tipo de problema por los ruidos que haya a mi alrededor. Entonces, lo que hacemos es pensar constantemente en cómo mejorar esas experiencias de los usuarios. Y eso lo hacemos a través de las soluciones que permiten relacionar a las personas con los espacios de trabajo. Entonces, como veis, tenemos soluciones que permiten, cuando trabajas en un puesto de trabajo abierto, cuando trabajas en un entorno cerrado, en una sala de reuniones, en una sala de videoconferencia para 2, para 3 personas. Todo eso lo hacemos con la capacidad de que HP adquirió Poly, que a su vez Poly compró Plantronics, que quizá alguno de vosotros conozcáis. Y esto nos permite, como veréis a continuación en este pequeño vídeo que voy a compartiros, nos permite, como os decía, poder generar soluciones optimizadas para allá donde trabajes, para que sea cada vez más sencillo trabajar, ¿vale? Para poder hacer que nuestros equipos se sientan empoderados, soportados por la empresa, con tecnologías que de forma transparente eliminan el ruido de los que tienes a tu alrededor, con cascos que tienen cancelación de ruido, que al mismo tiempo mejoramos la productividad y con duraciones de batería nunca vistas, ¿vale? Y poder trabajar sin interrupciones, siempre con elementos que incluso son capaces de detectar averías en el puesto de trabajo antes de que falle la batería o antes de que falle el disco duro, asegurando que todos podamos trabajar allá donde nos encontremos y que esto no genera ningún tipo de problemática a nuestras empresas. Eso es lo que en la parte de la colaboración entendemos que el puesto de trabajo tiene que ser capaz de poder transmitir. Pero todo esto no es más que papel mojado si no tenemos una solución segura. Y lo que el puesto de trabajo tiene que demandar, que son estándares que os he puesto aquí delante, son el estándar NIST o la ISO de seguridad, la 27001, que HP cumple en sus dispositivos, porque la seguridad es como una capa
múltiple, como una cebolla, en la que no basta con que tengas un sistema operativo seguro como es Windows 11 Pro, sino que tienes que tener seguridad antes de que arranque el sistema operativo a nivel de BIOS. Incluso tienes que tener seguridad en la parte del hardware, porque lo que hacemos en HP es muy similar a lo que hacen los bancos, que añaden un chip de seguridad en las tarjetas de crédito. Ese chip tiene una clave que solo conoce el banco. Pues HP hace exactamente lo mismo en todos nuestros ordenadores de empresa, portátiles, sobremesas y estaciones de trabajo, incluso en las impresoras. Ese chip lleva una clave que solo conoce HP, de forma que si una amenaza se introduce en el interior del sistema, somos capaces de detectarla porque sabemos que ese software no está firmado por nuestro chip y automáticamente somos capaces incluso de soportar soluciones contra los ataques cuánticos que ya se prevén que para finales de este año puedan ya utilizar los malos. Tradicionalmente se utilizaban claves de 1024 bits. Y si habéis visto las películas, es esto de los números que van dando vueltas y va bajando el contador hasta que encuentran la contraseña. Bueno, pues los sistemas que HP y que esperamos que el resto de fabricantes hagan, incluyen en sus dispositivos, son capaces de reventar ya no soluciones de 1024 bits, sino ataques de 2048 bits con soluciones de firmas. Porque los equipos cuánticos pueden reventar una clave de 1024 bits que por medios tradicionales harían falta 100 años para reventar, lo pueden hacer en aproximadamente unos 30 segundos. Por eso ya no son suficientes estos sistemas. Y por cierto, y un consejo, si tenéis contraseñas personales de Amazon, pues de Shein, Zalando, Zara, todos estos proveedores online, o si como yo os habéis subido al carro de los coches recargables, que tenemos que poner la tarjeta de crédito en las aplicaciones, por favor, implementad sistemas de doble autenticación de factor, que haga falta no solo abrir la aplicación, sino que además para que se produzca una transacción tengas que confirmar a través de una identificación biométrica que tú eres tú, que lo hacen los teléfonos con la lectura de huella o el dedo, pero que también lo hacen nuestros ordenadores. Sobre lo que tiene un equipo normal de Windows 11, que es esto que estáis viendo, HP añade todas estas capas adicionales que estáis viendo para que en todas las distintas partes que trabajan por debajo de un sistema operativo tengamos credenciales protegidas, sistemas protegidos, BIOS protegidas, etc. Que nadie que sepa la BIOS de un ordenador pueda dejarlo inútil por meter una contraseña que no conocemos, sino que se pueden solicitar a los compañeros de MCB que los ordenadores que necesitéis en vuestras empresas, la BIOS solo sea accesible temporalmente con un sistema de clave pública que se lea a través de un teléfono móvil de un departamento técnico. O bien, que si estáis viajando en tren, que me imagino que a alguno de vosotros os tocará, o trabajando en una cafetería, que es más o menos la mitad de mi tiempo, pues tenemos soluciones de detección de mirones que la cámara no solo nos ve a nosotros como está haciendo, sino que está mirando por detrás de mí, si aparece alguien que está mirando y si detecta que hay un mirón, automáticamente lo que va a hacer es expulsar luz hacia los lados o difuminar el contenido de la pantalla para que nadie, que no sea yo, que soy el que está delante del equipo, pueda ver la información. Esto que se llama es el hackeo visual, pero vamos, que básicamente en España se llama toda la vida los mirones, pero que ahora lo que miran son nuestras contraseñas. Bueno, pues eso un directivo, una persona que trabaja en vuestras empresas, que maneja información sensible, que maneja información bancaria, debería llevarlo. Y esto que os cuento me ha pasado con un compañero de HP hace unos meses. Íbamos en el tren en Renfe con Nacho Rodríguez, Alfonso, que tú le conoces. Íbamos sentados y casualmente Nacho escuchó en una conversación de teléfono que estaba teniendo delante de nosotros lugar que mencionaban el nombre de una persona. Pues Nacho se asomó entre los dos asientos de delante y vio perfectamente el ordenador de la persona que estaba delante, que era el gestor de fondos de banca privada del padre de un amigo suyo. Entonces, evidentemente, nos fuimos a la cafetería, llamó a su amigo y le dijo, oye, dile a tu padre que no venda tales acciones, porque aunque se lo diga este gestor que tiene, pues no le merece la pena en ese momento. Claro, el amigo flipó en colores. ¿Cómo sabes tú eso? Pues porque tu gestor de banca privada está accediendo a tu información y cualquiera que se siente en el tren lo puede ver. Entonces, el riesgo ya no es esto, es que tenemos muchas de las herramientas en la nube con ese acceso. Por eso necesitamos soluciones que sean seguras, pero que además sean seguras cuando trabajan con la IA. En ese uso de la IA, está claro, ya os digo, el día 30 de abril os contaré más de toda esta parte del uso de la IA local en el dispositivo, nos va a permitir poder conseguir una cuestión fundamental y es que la IA, en estos ordenadores que os digo, es capaz de detectar los mirones,
Pero sobre todo la IA en el PC, los que llamamos IA-PCs, tiene una ventaja fundamental y es, te da más rendimiento al mismo tiempo que consume menos. Y esto que parece contraintuitivo, se consigue de una forma bastante simple. Y es que lo que hace la IA es mirar cuando estamos mirando a la pantalla de nuestro portátil, y si no estamos mirando porque estamos mirando al teléfono móvil en una conversación o simplemente pensando, lo que hace es atenuar el brillo de la pantalla, bajar la velocidad de reloj para que nos dure la batería hasta 27, 28 horas en los nuevos modelos que ya podemos comercializar. Y de ese tipo de tareas se encarga en los IA-PCs un nuevo modelo de procesador que se llama NPU, Unidad de Proceso Neural. Son tareas de IA de bajo consumo. Entonces, cosas como por ejemplo las traducciones en vivo, los subtítulos en directo, las mejoras de imágenes, el escaneado en memoria de posibles detecciones de virus que haya. Y eso lo va a poder hacer la IA. ¿Qué ocurre? Que además cada vez hacemos más cosas, como por ejemplo que estáis viendo este desenfoque de fondo de pantalla. Pues eso lo puede hacer la unidad gráfica, pero no la unidad gráfica tradicional de los PCs y portátiles con Intel Graphics, sino nuevas tarjetas gráficas que van integradas en los procesadores y que son capaces de hacer incluso correr modelos de IA local, como os contaré el día 30. Entonces, una vez que tienes claro qué es una NPU, o más o menos espero habernos ayudado, un ejemplo que siempre pongo para los que no seáis técnicos, una NPU es como un pinche de cocina que tú le dices casca huevos y a otro le dices que los bata, pero no les digas haz una tortilla, porque no saben, ¿vale? Eso ya es tarea para la CPU. Pues una NPU es algo muy sencillo, pero que hace algo muy importante, y es que en vez de estar todos los que hacemos videoconferencia sufriendo por voy a abrir este Excel, no sé si se va a cortar la imagen, se va a entrecortar el sonido, porque eso ocurre porque tu CPU de tu ordenador que tenga más de 2 años, que no tiene NPU, en el momento que tú estás compartiendo pantalla en Teams, que Teams es como una persona que no ha comido en meses, todos los recursos que les dé se los hace desaparecer, ¿vale? En el momento que tú abras un fichero realmente pesado o una presentación de PowerPoint, como además estás haciendo el desenfoque de fondo, la CPU se sobrecarga. Pero si tienes un equipo, un IA-PC con esta unidad de procesamiento neural, automáticamente tu CPU se descarga. Entonces, lo que os decía de inicio, que es debo adquirir dispositivos que me ayuden a mejorar mis resultados de negocio, se cumple, porque tus videoconferencias van a durar menos tiempo porque vas a tener menos problemas y además vas a poder hacerlas con mayor calidad, dejando una mejor imagen. Y que si al mismo tiempo que estás en una videoconferencia corre el antivirus de Windows Defender o de las soluciones que tenemos, por ejemplo, en HP de Wolf, en vez de comerse el 20% de toda tu CPU, va a consumir un único por ciento de la CPU. Y el resto del escaneo en memoria lo va a hacer la NPU. Y no sé si habéis hecho videoconferencias de Teams en movimiento, tirando de batería, pero la batería desaparece, a no ser que tengas estos dispositivos. Entonces, este es una primera razón para adquirir equipos que llamamos IA-PCs. Segunda, de la que os estoy comentando, es que los IA-PCs tienen un segundo escalón de nivel premium, que es lo que Microsoft ha denominado Copilot Plus PCs. ¿Qué son los Copilot Plus PCs? Son equipos que pueden hacer cosas exclusivas. Por supuesto, son más caros porque tienen procesadores cuya NPU, en vez de tener menos de este nivel de rendimiento, que esta es la barrera que decide si tienes un IA-PC o si tienes un Copilot Plus PC, el valor de 40, si tienes más de 40 teraoperaciones por segundo, tienes un IA-PC, si tienes más de 40 teraoperaciones por segundo, tienes un Copilot Plus PC. Pues cuando tienes un Copilot Plus PC, Windows se hace más inteligente. Pero no solo se hace más inteligente, sino que tienes cosas exclusivas que casi nadie conoce que puedes hacer. Por ejemplo, vas a poder correr un Power BI en una fracción del tiempo. Tú imagínate que tienes aquí Power BI, todos los que seáis de analítica de datos. Bueno, pues un equipo de los nuestros que ya tienen las nuevas funciones de Power BI pueden correr en una fracción, como os decía, de ese tiempo, todas estas opciones. Estáis viendo aquí. Data analysis is the backbone of decision making for businesses of all sizes. And Microsoft's Power BI. ¿Vale? Entonces, aquí veis simplemente, es el mismo cuadro de mando de Power BI con un equipo que no tiene NPU, que no tiene este entorno mejorado de rendimiento, cómo ejecutan la tarea y que simplemente son capaces de hacer todos los desarrollos
con estos procesadores específicos hasta 1,45 veces más deprisa. Pero ya no solo eso, sino que, por ejemplo, ¿cuántas veces os ponéis a buscar cosas en vuestro ordenador? ¿Cuántos minutos perdemos? Y más un directivo en encontrar la información que necesita. Bueno, pues a día de hoy, y os lo he subtitulado porque está en inglés, vamos a poder, si tenemos un Copilot Plus PC, buscar las cosas más rápido. Let's take a look at Improved Windows Search, an exclusive NPU-enabled feature of Copilot Plus PCs. With more than 1 billion searches monthly throughout Windows and Windows settings, how has Copilot Plus PC stepped up on this feature? We start here in PowerPoint, where we can see the need to add a missing image. We will go into the Pictures folder within File Explorer. We have quite a number of pictures here, so let's find something that might fit in. I can search with natural language terminology, like looking for a city landscape, maybe something a little more general, like technology. Or what about just a person using a laptop? The improved search, as you can see, isn't looking at a file name or even the metadata. The AI understands the intent of my search. Perfect. Found exactly what I was looking for. Now I can copy it and paste right into PowerPoint, and guess what? Now I'm done. So let's switch gears and take a look at Windows settings. Windows has more than 300 settings, and as advanced as many users are, I don't believe anyone is going to claim they know all 300 plus of those. But we're able to use natural language here in settings to get to where we need to be, like adding in headphones, which shows us Bluetooth settings, or even hearing devices in this example through the accessibility menu. We can also type in wallpaper, guiding us to choose your desktop background. Or what about an easy solution to the sometimes overcomplicated way to be able to just add a company account? It is all possible even without an internet connection with improved search on Copilot Plus PC. Y eso os digo, se puede hacer con ese tipo de dispositivos, pero no solo eso, sino que como os estaba comentando, podemos hacer nuestro trabajo de forma más rápida. Por ejemplo, yo ahora estoy transmitiendo con un fondo de pantalla virtual. Bien, pues si comparto, creo que estáis viendo el administrador de tareas, ¿puede ser? ¿Me lo confirmas, Alfonso? No, estamos viendo la presentación que pusiste antes con el Pues, vídeo del Microsoft. Dejo de compartir y paso a compartir de nuevo la pantalla y ahora sí lo veréis. ¿Vale? Como os decía, ahora Zoom se está comiendo una parte importante de mi procesador. Incluso si lo veis aquí, lo veis más. Pero, a pesar de estar en una videoconferencia, tengo una pantalla de 34 pulgadas conectada, una cámara con cancelación de ruido activo por inteligencia artificial. Tanto mi gráfica como mi NPU son las que se están encargando de la tarea, mientras que mi CPU se mantiene disponible para poder transmitir mi voz y recibir la vuestra sin ningún tipo de ralentización. Esto es en tiempo real, lo que estáis viendo, ¿vale? Entonces, todo eso lo podemos hacer con este tipo de dispositivos que os estaba comentando, ¿vale? Que podemos hacerlo en ese entorno. Aquí veis la NPU, ¿vale? En tiempo real y la GPU que os estaba diciendo y cómo lo podemos utilizar. Eso sí, la memoria se utiliza de forma muy abundantemente en este tipo de dispositivos, porque los Copilot PCs se benefician de tener ese entorno de la memoria. Ahora, para finalizar, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues evidentemente podemos trabajar rápidamente con estos dispositivos, encontrar la información que hacemos o que necesitamos, o incluso vamos a ser capaces de poder utilizar el dedo sobre el touchpad para poder hacer un dibujo. Como evidentemente eso no queda muy profesional, la gran ventaja es que ahora tenemos con los Copilot Plus PC la capacidad de decirle, oye, lo que quiero es que me hagas un valle de montañas nevadas con un lago y flores. Entonces tú con el dedo das una perspectiva de cómo quieres la imagen, mientras que la inteligencia artificial de Windows 11 en un Copilot Plus PC con los procesadores de los equipos HP se encarga de crear una imagen profesional, la que estáis viendo a la derecha. A la izquierda es lo que haces con el dedo, a la derecha es para lo que te sirve la IA. ¿Vale? Entonces, estos son más que unos pocos ejemplos que ya os digo que el día 30 entraremos más en profundidad. Y para acabar, simplemente deciros que entendemos que el puesto de trabajo y todos en las empresas somos responsables de este planeta, porque creo que la misión Artemis, si algo ha demostrado, es que solo tenemos este y que somos todos una única tripulación que tenemos que cuidar por él. Por eso, creemos que los fabricantes de dispositivos de puesto de trabajo tienen que ser capaces de utilizar materiales reciclables y cada vez un porcentaje más alto, tanto del plástico como del aluminio,
que lleven los equipos. Pero no solo eso, sino que además, si es posible, ayudando a comunidades a mejorar su perspectiva de futuro. Y, por ejemplo, en Haití tenemos personas que lo que hacen es evitar que llegue el plástico al océano, que no contamine a los peces ni que acabe con la vida marina, y ese plástico se reutiliza para ser luego base de los futuros cartuchos de tinta, o que el 100% en nuestros portátiles de la caja y los embalajes están hechos de materiales reciclados y ya no hay nada de plástico, sino que utilizamos fibra de bambú incluso para los envoltorios que parecen plástico, pero que no lo son. Y, como os decía, el spoiler, el día 30 de abril ya no hablaremos de la renovación del puesto de trabajo, sino que hablaremos del IA local, de por qué la IA local y qué ventajas y riesgos nos evita, porque hay una nueva legislación que entra el 3 de agosto en vigor en España, que es el reglamento de la IA, y qué malas concepciones y problemas hay. Por eso os doy las gracias y a cámara por haberme invitado. Simplemente deciros que creemos que podemos ofrecer mucho más de lo que nadie más puede hacer en el entorno de puesto de trabajo. Y os dejo ahora con Alfonso, que os va a comentar una promoción específica que hay para vosotros. Gracias a todos y luego contesto las preguntas. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por tu presentación tan amena e interesante como siempre. Bueno, deciros que HP en esa renovación que antes os hablaba nos propone un programa para que se haga un trading de productos que estén ya pues en esa finalización del ciclo de vida de la que antes hablábamos, con nuevo equipamiento que aporte ese valor del que nos ha hablado José Luis. Para todos aquellos que estéis interesados en entrar dentro de este programa, pues podéis contactar con nosotros en el correo electrónico que está aquí abajo a la derecha de comercial@mcb-informática.com, y con mucho gusto pues daremos una propuesta que cumpla con las especificaciones de lo que necesitáis para vuestro trabajo personalizado, si queréis pues con una capa de servicios de instalación y de mantenimiento, y siempre acorde a la calidad y a las características que hemos hablado antes del equipamiento de HP. Y ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta o Mar quiere hacer alguna cuestión, pues Sí, adelante. sí. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Alfonso y José Luis. O sea, me ha parecido súper interesante y además de una manera tan accesible el lenguaje. Y bueno, espero con ganas ese día 30 para poder ampliar conocimientos. Me ha llegado alguna pregunta por privado, aún así, como vamos bien de tiempo, os animo por si queréis enviar por el chat alguna más. Y lo que nos han trasladado es lo siguiente. En una empresa, como bueno, la persona que escribe la consulta, con perfiles muy distintos, ¿cómo recomendaríais empezar a segmentar el parque tecnológico sin complicar demasiado la gestión? Pues es una gran pregunta, la verdad, y un poco en línea con lo que contaba al principio. Lo que hay que hacer es ver, primero, lo más importante, qué nivel de privacidad requieren los documentos que esas personas llevan en su dispositivo. Si es un nivel alto, tenemos que dotarles del nivel más alto de privacidad posible, con soluciones que incluso sean capaces de borrar en remoto el portátil si éste es robado o perdido. Porque si no, si tienes información sensible, el Reglamento de Protección de Datos te pone una bonita multa de 9.000 euros si aparece información de tus clientes de carácter sensible, aparte del daño reputacional. Luego, la segunda variable que siempre recomiendo a mis clientes que tengan en cuenta es cuántas horas de media pasa esos perfiles fuera de la oficina. Si es más del 50%, tenemos que ir a dispositivos que estén en el entorno del 1,5 kg de peso, porque tú no puedes llegar a hacer que la gente vaya con un carrito como los niños para que no se hagan daño en la espalda. Tienes que llevar algo que sea autónomo, pero que al mismo tiempo te garantice holgadamente más de una jornada de trabajo sin tener que estar buscando un enchufe. Y por último, lo que os comentaba, algo tan tonto como la productividad de las personas. Los que ya tenemos unos años, pues aquí hay 3 que tenemos imagen puesta, los 3 tenemos gafas. Entonces, no nos vamos a ir a pantallas de 10 o de 13 pulgadas porque sean más asequibles. Necesitamos una pantalla con la que podamos trabajar holgadamente. Y eso ahora mismo son 14 pulgadas, el tamaño más adecuado para poder trabajar una serie de horas, 2, 3, 4 horas, no más de eso, y 16 pulgadas si queremos que nuestro portátil nos lo llevemos a casa, lo llevemos a la oficina y estamos en una pyme y que sea nuestra única pantalla de trabajo. Pues ya tenemos ese entorno de 16 pulgadas que sería el más adecuado para ese tipo de entornos y que podamos
hacer sin ningún tipo de problemas. Esos serían los perfiles fundamentales. Luego ya lo que os decía, en entornos directivos lo que importa es lo de siempre. ¿Cómo consigo que mi directivo acceda a la información que necesita para que tome mejores decisiones o las tome en menor tiempo? Esos son los Copilot PCs. Y no iría mucho más allá. Ujú. Pues pasamos a la siguiente, que me parece súper interesante y que nos planteamos todos en algún momento en el día a día. ¿Qué señales nos indican que ya no conviene seguir estirando la vida útil de un equipo y que ha llegado el momento real de renovarlo? Pues me imagino que alguno conocéis esto de la pantalla azul de Windows. Si os ha pasado más de una vez en los últimos 30 días, es que claramente ese equipo que probablemente tenga 3, 4 años de antigüedad está denotando que hay algún tipo de problema que vaya a fallar. No es que hablemos de obsolescencia programada, porque siempre nos acusan a los fabricantes de esto, sino que los discos duros tienen una vida útil, tienen un número máximo de lecturas, porque los discos duros ya no son como antes, que daban vueltas, sino que son como las memorias a las que puedes acceder y dejar de funcionar. El problema no es que fallen, es que no tengas previsto ese fallo y eso te coja por sorpresa y no tengas una solución. Por eso, como decía Alfonso, en HP tenemos servicios que son capaces de detectar el potencial fallo futuro de un disco duro y mandarte al técnico de HP de MCB a tu oficina que te cambie el disco duro y que lo cambie antes de que falle, en el momento que a ti te viene bien. Evidentemente a nadie nos viene bien dejar de trabajar, pero nos viene peor estar 3 días sin ordenador. Entonces, esa es un poco la idea y ese sería uno de los entornos. Y el otro, para los que pasan más del 50% del tiempo, si cada vez que entráis en un edificio, en una cafetería, estáis buscando un enchufe, es que ha llegado la época de cambiar el portátil, porque eso es que ya no os dura nada la batería. ¿Vale? Yo creo que eso os podría ayudar como un entorno. Ujú. A la hora de justificar una renovación ante dirección financiera, ¿qué argumentos suelen ser más sólidos? ¿Productividad, experiencia del empleado, seguridad o coste total de propiedad? Yo que hablaría más del retorno de la inversión, porque al final las abuelas eran muy sabias y decían aquello de que lo barato te sale caro. ¿Vale? No sé vosotros, pero yo siempre me he preguntado qué diferencia hay entre un bolso de plástico y un bolso de cuero. Cuando le pregunto a mi mujer, imaginaos cuál es la respuesta que me da. Pues que el bolso de cuero destiñe, que se rompe, que al final estás tirando el dinero, mientras que el otro es una inversión para siempre. Evidentemente, lo de para siempre no existe en ningún mercado, ni siquiera en el de la tecnología. Pero que un equipo te dure 4 o 5 años, creo que es una aspiración que todos deberíamos cumplir. Y si por algo se conoce a HP es porque hacemos equipos duraderos, tan duraderos que incluso pues algunos de nuestros clientes nos dicen que 7 años después lo siguen usando, porque han cambiado la batería. Vale, pues la idea es esta, ¿no? La de poder encontrar cuál es el momento más adecuado para definir qué es lo que necesitas. No sé si te he contestado, Omar, o me he ido por las ramas. Sí, 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 sí. Antes de seguir con las consultas, os hago llegar un comentario de un asistente que dice: me apunto en la próxima sesión del día 30. El temario de hoy me ha parecido muy interesante, a la vez que ameno. Me han sorprendido varias informaciones de las que no tenía constancia. Enhorabuena, José Luis y equipo. Así que os traslado este comentario. Muchas gracias. Y creo que también hay una pregunta un poco más técnica de cómo debe ser la configuración mínima de un PC para trabajar en intensivo Sí, con lo que Microsoft pasa 365. sí, Dime. perdóname, que voy por orden de cómo me han Vale. llegado, Ok. ¿vale? Y prosigo con la anterior. ¿Tiene sentido plantear una renovación completa del parque o suele funcionar mejor hacerlo de forma progresiva según perfiles y necesidades? Y a mí me encantaría, porque yo pago la hipoteca con eso, ¿vale? Y a Alfonso también. Pero el problema es que una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces, si nos centramos en lo que es poder, yo lo que haría sería, primero, determinar, como decía en la sesión, qué equipos son críticos, financieros, entornos administrativos, por ejemplo, si son fabricantes que tienen un ordenador conectado al laboratorio, todo este tipo de elementos que sabemos que son críticos. Veamos su antigüedad. Todo aquello que tenga más de 5 años, si es portátil, eso es crítico, porque va a fallar antes o después. Si es un equipo de sobremesa, no. El problema es que a veces en equipos de sobremesa no sabemos si van bien o van mal, porque te tienes que fiar de lo que te diga el usuario. Por eso HP tiene una herramienta que hace una especie de auditoría al ordenador y nos da un cuadro de mando y nos dice, oye, en este departamento o a nivel de persona está utilizando la CPU a un 30%, está utilizando la memoria a un 50%, está utilizando el disco duro a un 30%. ¿Por qué le vas a cambiar el equipo?
Entonces, la mejor a la hora de afrontar una renovación, sobre todo si tenéis esa duda y no tenéis información clara, pues a partir de 30, 40, 50 puestos es complicado poder tener esa información. Pues hablad con la gente de MCB, os consiguen una prueba gratuita de una herramienta que se llama Workforce Experience, que os da gratuitamente un informe de qué ordenadores son los que vais a necesitar cambiar, de tener un cuadro de mando de qué es crítico, y ya con eso podéis decidir por dónde empezar. Ujú. Interesante. ¿Qué errores veis vosotros como expertos con más frecuencia en las empresas cuando abordan la renovación del puesto de trabajo? Pues depende de si son empresas que tienen departamento de IT o no, ¿vale? Si no tienen departamento de IT, ya sabéis que hay un cuñado que lo sabe todo, ¿vale? Que les dice, pues que como no son tontos, que se vayan a una gran superficie que ha encontrado una oferta maravillosa o una página web que es fantástica de la vida. ¿Cuál es el problema? Que las necesidades de las empresas no son iguales que las de las personas en su casa. Entonces, cuando tú te tienes que conectar a Microsoft 365, tienes que securizar el entorno y utilizar pues una cosa que se llama Intune, no te sirve Windows 11 Home, que es el sistema operativo que venden las grandes superficies. Te hace falta Windows 11 Pro. Y ese es el error más común, porque la diferencia de coste entre un profesional y un Windows 11 Home es aproximadamente unos 70 o 80 euros. Y evidentemente es dinero. Pero si tienes Windows 11 Home, quieres poder trabajar, que te instalen y te den servicio y te dicen no, te lo tienes que comprar ahora el sistema operativo entero, ya no van a ser 80 euros. Un sistema operativo entero de Microsoft, el Windows 11 Pro, creo que la última vez lo miré, deben andar por los 240 euros. Por eso a veces lo barato te sale caro. Y ese es un primer error. Un segundo error que se suele encontrar es el que os decía, el de pensar que un mismo ordenador vale para todo el mundo. Entonces aprieto a los compañeros de MCB y HP para que me den el mejor precio porque te voy a comprar 40, 50 unidades iguales, y luego te encuentras con que ese ordenador no cumple las necesidades de un departamento técnico o de las necesidades de dirección, porque has adquirido un equipo que pesa casi 3 kilos y que no se puede mover de un lado a otro como necesita alguien que está todo el día en la calle. Eso es, ya os digo, donde no hay departamento de IT. Y donde hay departamento de IT es justo al revés. El problema es que conocen tanto la tecnología que intentan minimizar fundamentalmente el tipo de problemas. Y entonces hacen una cosa que es el formateo de todo lo que viene de fábrica. ¿Vale? Los técnicos lo llaman el vaporware, ¿no? O el floatware, ¿no? Todo eso que viene instalado por el fabricante. ¿Qué ocurre? Que hace unos años esa era una práctica que se podía existir y la inercia es uno de los mayores males de la humanidad. Lo he hecho así porque voy a dejar de hacerlo. Y es que ahora la IA local que vienen en estos equipos, en estos procesadores, necesita sensores y piezas de software específicas del fabricante. Entonces, un equipo que te puede durar fácilmente 18 horas de batería, si te cargas esa capa del fabricante, te va a durar la batería 3, porque ya no tienes ningún sensor que le esté diciendo cómo fluctuar la potencia. No tienes ningún sensor que vea que no estás mirando la pantalla, porque te has cargado esa capa. Esos son los principales errores. Ujú. Pues ahora sí llegamos con la pregunta que comentabas, José Luis. ¿Cuál sería la configuración mínima para un PC que trabaja en intensivo con M365 e IA, dejando a un lado exquisiteces? Sí, eso está claro. El problema es que Microsoft 365 puede ser el entorno normal de PowerPoint, Word y Excel, y entonces con tener 16 gigas de memoria es suficiente y un disco duro de 512, ¿vale? O puede ser Power BI. Y si es Power BI, la historia es otra, porque Power BI carga todos los datos en memoria y entonces ahí te vas a ir a necesidades de 32 gigas o de 64. ¿Y os acordáis, Marco, he dicho antes que estaban subiendo los precios? Pasar un ordenador de 16 gigas a 32 gigas de memoria son 700 euros más, solo la ampliación de memoria. Entonces, es muy importante aquilatar qué es lo que quieres hacer con Microsoft 365. ¿Es ofimática? 16 gigas. ¿Estás hablando de Power BI? Vete a 32. ¿Estás hablando de hacer IA local, como contaremos el día 30? Te van a hacer falta 32 gigas, porque hay que cargar el modelo de datos de IA, el dataset, tienes que cargarlo en memoria y no vas a poder hacerlo con 16. ¿Pero qué ocurre? Que ahora hay que hacer muy bien el caso de negocio para justificar a tu jefe que te pague esos 700 euros más de la ampliación de memoria. Ujú. Jolín, qué interesante.
Bueno, pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. Si queréis algo que se os haya quedado en el tintero y queréis compartirlo con nosotros como Sí, yo tengo expertos, dos bienvenido o tres sea. pinceladas para acabar, Mar. Ujú. Bueno, ha sido muy interesante toda la exposición que nos ha hecho José Luis, sin duda alguna. Sí, sí, Siempre sí. es muy instruyente con sus informaciones que nos aporta. Sí, Bueno, sí. yo recomiendo a todas aquellas empresas que deseen hacer una renovación tecnológica que, bueno, pues como hemos hablado antes, hagan una tal vez segmentación por perfiles de usuario para que puedan determinar qué tipo de equipo es el que más se ajusta a las necesidades en función de de esas cargas de trabajo que hemos hablado antes. También, pues, que se arropen de un partner como podamos ser nosotros, que con servicios añadidos y mantenimiento de esos equipos puedan arropar la solución y no solamente comprar un equipo como si fuera pues un aparato electrónico más. Este equipamiento requiere de la implantación dentro de un entorno en el que bueno, pues cada cierto tiempo hay que estar revisando actualizaciones, que no haya esas malos funcionamientos o alguna cuestión que pueda interrumpir el puesto de trabajo y, bueno, pues con nuestro conocimiento y nuestro servicio técnico oficial del fabricante HP podemos arropar esa solución. Y por último, bueno, pues que no haya miedo a hacer esas inversiones, que no son un gasto, sino es una inversión de futuro en el que probablemente, como decía yo antes, pues los trabajadores van a poder ser más eficientes y en el caso de HP, pues contamos con servicios de financiación por renting para poder programar una adquisición controlada en un periodo de tiempo con unos coeficientes de financiación francamente interesantes. Y eso es todo. Ujú. Muchas gracias. Muy bien, pues como decía, quiero reiterar las gracias una vez más a José Luis y a Alfonso por mantener a la audiencia y por esta interesante jornada que ha sido súper práctica y también dar las gracias a todos los asistentes a este webinar, invitándoos a reflexionar sobre cómo se pueden incorporar todas las informaciones que hemos obtenido hoy, todos los conocimientos en vuestras estrategias y operaciones en el día a día. Aprovecho este espacio también para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes tenemos programado otra para este jueves, el 16 de abril, con el título Productividad y seguridad en el workplace, claves para un puesto de trabajo eficiente y sostenible, en el mismo horario de 10 a 11 y que podéis inscribiros como siempre a través de la agenda de la Cámara de Comercio. Este mes tenemos muchos webinars y muchos eventos, así que os animamos a que miréis nuestra agenda y que os podéis apuntar pues, al que más os interese. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Espero veros otra vez el día 30 y feliz día a todos y a todas. Pues muy bien, muchas gracias y nos vemos el día 30. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.